La trama no es reciente ni un invento de los medios, como algunos lo quieren hacer ver. Desde hace unos meses, en Todo Personal, le mostramos cómo el New York Times reveló una investigación que ya le habíamos adelantado: la creciente penetración a través del sistema público de radio y televisión de propaganda del gobierno ruso, que va de la mano con la presencia cada vez mayor, también dice el New York Times, de espías rusos en nuestro país. El periódico neoyorquino puso en la mira al director del sistema público de radio y televisión, Genaro Villamil, quien es, dice el New York Times, el que le ha abierto esos espacios a los medios rusos en el sistema público mexicano. Pero la trama va mucho más allá, como la instalación en México de la televisora del partido Podemos, que encabeza Pablo Iglesias, estrechamente ligada al gobierno de Venezuela, por lo menos al gobierno de Venezuela cuando ahí gobernaron Chávez y Maduro, y al gobierno de Rusia. Los esfuerzos de desinformación de Rusia en Latinoamérica se han intensificado en los últimos 2 años. Su objetivo es sembrar discordia entre Estados Unidos y sus aliados en la región, según el gobierno estadounidense. De acuerdo con una investigación de The New York Times, que tuvo acceso a documentos diplomáticos, esta campaña está encabezada por medios de comunicación propiedad del Kremlin, como Sputnik y Russia Today, quienes se han esforzado por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México, la nación con la mayor población hispanohablante y el mayor socio comercial de Washington. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en Ciudad de México dieron la voz de alarma sobre la expansión repentina y espectacular de Russia Today en el país, según un cable diplomático interno. La embajada estadounidense afirma que la audiencia de Russia Today en español se disparó en Internet y pasó de 191,000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Con este portal de noticias ampliamente bloqueado en Europa y Estados Unidos, la cadena amplió su presencia en América Latina, una audiencia potencial de unos 670 millones de personas. La alegación de nuestro vecino del norte sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y pone como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales. Además, Russia Today ha establecido vínculos con el Club de Periodistas de México, una asociación que ha recibido financiación del Senado mexicano para realizar cursos y nutrir de información su revista quincenal. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. En esta trama hay varios personajes, hay medios, hay dinero público involucrado. Hablamos, entre otros, por ejemplo, de Pigmenio Ibarra y su crédito ese regalado que nunca ha pagado, que le dio el gobierno de López Obrador. Hablamos de Genaro Villamil, el director del Servicio Público de Radio y Televisión, al que la Auditoría Superior de la Federación acusó de graves deficiencias en el manejo del presupuesto. Hablamos del partido español de izquierda radical Podemos, hablamos del canal Red, que en 2025 inauguró su redacción latinoamericana en la Ciudad de México y que recibe apoyo presupuestal y de todo tipo del gobierno federal. Así se lo presentamos hace ya meses aquí en Todo Personal. El gobierno federal indudablemente tiene una crisis en su narrativa, en la comunicación, está dando respuestas equivocadas, porque quizás tienen un diagnóstico equivocado, pero evidentemente no está funcionando. Las mañaneras que intentaron tener un cambio al inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum se han convertido nuevamente en algo similar o peor de lo que había incluso antes, donde los que siguen preguntando son con preguntas sembradas, medios que conocen realmente muy poca gente. Además, esos personajes le crean problemas, como los veíamos con los Estados Unidos. Pero además, como si eso fuera poco, hay denuncias de malos manejos con los recursos públicos.
recursos públicos que generan beneficios privados. Epigmenio Ibarra, por ejemplo, que es uno de los principales publicistas del gobierno, que es el director de esta empresa Argos, inventó que los manifestantes del 15 de noviembre querían tomar Palacio Nacional e implementar un golpe de Estado. Pero bueno, tiene que recibir algún pago, por eso recibió un crédito de 150 millones de pesos de Bancomex en 2020 para su empresa Argos, sin tener que poner. No tienen hasta ahora una fecha para pagarlo. Le pusieron tentativamente el 2027, de los 150 millones ha pagado solamente 30. Genaro Villamil, al que acusan en Estados Unidos de ser el principal responsable de la introducción de los medios rusos en México, es el director del Servicio Público de Radio y Televisión, lo era también el sexenio pasado. La Auditoría Superior de la Federación lo acusa de deficiencias muy graves en el manejo del presupuesto, nada más y nada menos que 12.000 millones de pesos entre 2019 y 2025. Por ejemplo, denunció la Auditoría Superior de la Federación que 100 millones de pesos fueron asignados a expansión de señal, pero no fueron respaldados por obra alguna. Iban a instalar antenas que nunca se instalaron. También se pregunta la Auditoría Superior por qué, si se mantuvo y se aumentó el presupuesto, se redujo en 40% la producción de contenidos originales. ¿A dónde se fue ese dinero? Eso tiene relación con otro tema. Se ha instalado en México el partido español de izquierda radical Podemos, a través de Juan Carlos Monederos y Pablo Iglesias, los dos ex líderes de Podemos, a través del canal Red América Latina, liderado por Iglesias. Podemos, no el PSOE, a pesar de que es Podemos una fuerza muy pequeña, hoy casi marginal, es el partido de referencia de Morena en España. Canal Red inauguró en 2025 su redacción para toda América Latina en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda pro Venezuela para combatir lo que llama el trumpismo mediático y las agendas conservadoras. Podemos ha tenido una relación privilegiada con Putin y con Chávez, con Rusia y con Venezuela desde su fundación. Iglesias y Monedero han sido acusados de fundar el partido con apoyos económicos de esos dos países. Ese es el panorama que hay en los medios e insistimos en un punto. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue manteniendo una narrativa, un esquema de comunicación que evidentemente lo vimos con el caso de Manso, lo vemos con el caso de las manifestaciones del 15 de noviembre, ahora con los paros y los bloqueos de los transportistas y los campesinos, está fallando y no le está dando frutos al gobierno federal? ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Podemos tiene una añeja relación con Morena. Uno de sus principales fundadores e ideólogos, Juan Carlos Monedero, que está ahora también continuamente en México, opera como asesor y apoyo de cuadros de Morena e incluso se dice que es asesor de los hijos del expresidente López Obrador. Juan Carlos Monedero no es un improvisado ni es un hombre de pocas letras, es un hombre muy preparado, un hombre que ha estudiado, pero un hombre que también es el ideólogo de buena parte de lo peor de la izquierda latinoamericana. ¿Cómo ves esa nueva izquierda? ¿Existe para empezar una nueva izquierda? ¿Y cómo la ves? Yo creo que sí. Sí existe en la medida en que la vieja izquierda no nos recibió con bailes, cantos y palmadas, sino que nos recibió con mucha adversidad y con mucha crítica, ¿no? Porque ellos entendían que veníamos a ocupar el espacio que ellos ya no podían ocupar. Yo llevo mucho tiempo planteando que el espacio antaño llamado izquierda se había quedado huérfano, ¿no? Y que no servía de nada una mirada llena de nostalgia. Es verdad que hay que entender la tradición de la cual viene la gran familia de la izquierda, ¿no? Que viene de la Revolución Francesa y de la idea de fraternidad, ¿no? Pero hacía falta renovarlas. Que discutas entre diferentes posiciones no está mal. La polarización, cuando llega a ciertos grados donde termina siendo una ruptura del cuerpo social tan profunda, quizás termina lastimando mucho a todos. La polarización no puede ser un todo vale, ¿no?
porque siempre va a haber descerebrados que van a interpretar ese discurso maximalista, por ejemplo, de algunos medios de comunicación, como una señal que autoriza, por ejemplo, la violencia. Son pequeños medios que no tienen una gran audiencia, pero que igual suman 3, 4 millones de personas. Esa gente todos los días está recibiendo un mensaje de que les están robando su país. ¿Cómo haces también para que la nueva generación se incorpore de alguna forma en, ¿cómo lo llamamos? O no, en un establishment político, si quieres ganar elecciones, si quieres participar? Claro. Me parece que es uno de los grandes desafíos. Pues seguramente tienes que asumir que en un mundo, ¿no?, por lo menos en el mundo occidental es muy evidente, donde nuestras certezas ya no tienen la fuerza que tenían, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto se asientan las nuevas realidades, estoy convencido de que vamos a tener que cabalgar muchas contradicciones. Y que la única manera de que esas contradicciones no generen a uno de los dos polos una enorme desafección, ¿no?, y decepción, tiene que haber un diálogo permanente, ¿no? Vamos a tener que ser partido y movimiento, vamos a tener que ser racionales y pasionales, vamos a tener que ser consumidores, pero también ecologistas, vamos a tener que ser locales, pero también globales. Es decir, vamos a tener que estar constantemente manejando esos dos polos. Y en términos políticos vamos a tener que obligatoriamente manejar un polo institucional, un polo electoral, un polo mediático, un polo más jerárquico y un polo alternativo y un polo democrático, horizontal, deliberativo, de discusión. Aquí también le hemos documentado cómo se registró un movimiento de recursos en forma tan ilegal como importante entre Podemos y Morena para las elecciones de 2018 y cómo los organismos de propaganda de ambos partidos tienen lazos comunicantes. Uno de ellos es personaje cercanísimo, se dijo que fue esposo de Andrea Chávez, esta senadora de Chihuahua, es Abraham Mendieta, que también apoyó la precandidatura presidencial de Adán Augusto López. La influencia de la ideología de izquierda en México mantiene lazos con diferentes países y sus dispositivos políticos, como es el caso del partido Podemos en España. Hoy quiero poner en valor los ejemplos éticos que nos tienen que hacer sentirnos orgullosos y orgullosas de pertenecer a una comunidad que tiene mucho que decir en este país. Tenemos que estar orgullosas y orgullosos del ejemplo ético de los demócratas y los republicanos que en el siglo XIX plantaron cara a un orden caciquil y corrupto. Al igual que los vínculos históricos con Rusia, Venezuela, figuras como Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias han impulsado la instalación del canal Red América Latina en Ciudad de México y que obtuvo apoyo del gobierno federal. Monedero, que mantiene una estrecha relación con Morena, ha sido relacionado a movimientos irregulares de recursos entre Podemos y el partido actual, mediante la consultoría Neurona, involucrada en campañas electorales en México, Bolivia y España. De socialistas y anarquistas que lucharon por una sociedad más justa, que se dejaron la vida y la piel por la justicia social. Orgullosos y orgullosas de las mujeres que lucharon por el sufragio, por la igualdad y por la libertad. Orgullosos y orgullosas del pueblo que levantó las banderas de la República y la modernidad frente a la oscuridad y el autoritarismo. Orgullosos y orgullosas de un pueblo que salió a la calle a tomar los cuarteles para defender la patria del fascismo. Según el diario El País, Podemos en febrero de 2019, junto a la consultora Neurona, llevaron a cabo la campaña electoral de abril de 2019. Durante este proceso se contrató a la empresa mexicana para trabajar la campaña con un valor aproximado de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, la trama de corrupción se develó cuando se supo que alrededor de $4,000 habrían terminado en otra empresa mexicana llamada Creative Advice Interactive Group, una empresa fantasma. Esta consultora creó una red internacional de al menos 116 dominios, entre ellos 31 medios de comunicación. En estas páginas inflaron los logros de gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron.
Esta continúa activa y ahora impulsó la imagen de Adán Augusto López, así como otras figuras de Morena, como Abraham Mendieta. Esta agencia de propaganda izquierdista se integró al espacio digital como embate a los medios hegemónicos que construían mensajes ad hoc a los políticos. César Hernández Paredes, uno de los dueños de la consultora desde 2012, hizo trabajo para presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Sobre este último, el periódico español El Mundo dio a conocer que la consultora de Podemos, en este caso Neurona, habría realizado trabajos por casi 27 millones de pesos con el gobierno de Morales, sin mediar licitación pública alguna. En México, Neurona recibió entre 2017 y 2019 cerca de 4.530.000 pesos por contratos obtenidos de partidos en campañas electorales. Aunque no se identifica de qué instituto político obtuvo los recursos, sí menciona los trabajos que realizó, como fotografía, monitoreo de medios, imagen para espectaculares, estudios de mercado, desarrollo de aplicaciones, investigación de opinión pública, encuestas, entre otros. Por cierto, el 7 de junio pasado, periodistas de Veracruz, cuando celebraban el Día de la Libertad de Expresión, rechazaron el discurso de Genaro Villamil, que se había presentado en esa reunión. Genaro Villamil, usted lo sabe, es el presidente del Sistema Mexicano de Radiodifusión. En el marco de la entrega de reconocimientos por el Club de Periodistas de México, comunicadores estuvieron gritando y exigiendo que se fuera Villamil cuando hablaba, mire usted, de la soberanía nacional, el hombre que ha regalado buenos espacios de esa soberanía a medios de la Rusia de Putin. Fue increpado directamente y cuestionado sobre gobernadores morenistas acusados de vínculos con el narcotráfico. Los asistentes aplaudieron los reclamos, sobre todo de Armando Ortiz, director del medio Libertad Bajo Palabra, que pasó al frente para recalcar sus dichos frente al propio Genaro Villamil. Cuando todos sabemos de un Rubén Rocha Moya, de un Américo Villarreal, cuando todos sabemos de una Marina del Pilar y de un Alfonso Durazo, fuera. Y en esta trama no podemos olvidar a Venezuela. Son muchos los dirigentes de Morena estrechamente relacionados con lo que fue el régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos destacan el propio Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna, su esposo René Bejarano, toda la corriente de Martí Batres, incluyendo su hermana, la ministra de la Corte, Lenia, en forma muy destacada, Héctor Díaz Polanco y John Ackerman, que además tienen estrecha relación, sobre todo en el caso de Ackerman, con Juan Carlos Monedero, el cofundador, se lo platicamos hace un momento, de Podemos, un hombre que ha jugado un papel ideológico directo para unir, para relacionar a los dirigentes de Morena con el chavismo venezolano. Aquí le contamos cómo opera toda esta red de Podemos, Rusia Today, el Canal Sur, que han penetrado profundamente en México vía las áreas de comunicación que manejan Jesús Ramírez y Genaro Villamil. A lo largo de los últimos años, distintos analistas, opositores y medios críticos han señalado la existencia de afinidades ideológicas y relaciones políticas entre algunos dirigentes de Morena y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los casos más visibles es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien en diversas ocasiones ha defendido al gobierno de Nicolás Maduro frente a críticas internacionales. Sus pronunciamientos y declaraciones públicas han sido interpretados como un respaldo político al régimen venezolano, aunque él sostiene que se trata de una defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos frente a lo que considera injerencias extranjeras. Exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma línea de discusión aparecen figuras históricas de la izquierda mexicana como Dolores Padierna y René Bejarano, hoy integrantes de Morena. Aunque su trayectoria está marcada por el activismo y la organización política interna, también destaca su visión crítica hacia el modelo neoliberal y una afinidad histórica con gobiernos de izquierda en la región. Especial atención ha generado el caso de John Ackerman, académico de la UNAM y figura cercana a Morena,
quien en el pasado ha defendido al gobierno venezolano en artículos y debates públicos. Ackerman ha sostenido vínculos académicos y de discusión política con Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido Podemos en España, personaje que tuvo una relación directa con el chavismo en sus primeros años como asesor y formador político. El sistema capitalista nos conduce al desastre, ¿no? Nos conduce a la depredación medioambiental, nos conduce a la guerra, nos conduce a la tristeza, nos conduce a la pérdida de valores. El partido Podemos de España ha tenido relación con Vladimir Putin y con Hugo Chávez desde su fundación. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero han sido acusados de fundar el partido con apoyos económicos de esos países. Monedero incluso ha sido relacionado a movimientos irregulares de recursos entre Podemos y Morena, mediante la consultora Neurona, involucrada en campañas electorales en México, Bolivia y España. En México, Neurona Consulting recibió entre 2017 y 2019 cerca de 4.530.000 pesos por contratos obtenidos de partidos en campañas electorales. Monedero e Iglesias también han impulsado la instalación del canal Red América Latina, que inauguró en 2025 su redacción en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda, pro Venezuela, para combatir lo que llama el trumpismo mediático y las agendas conservadoras. A esta narrativa se suma la crítica sobre la influencia de ciertos medios internacionales como Russia Today o Canal Sur, señalados por su línea editorial favorable a gobiernos autoritarios o populistas. De acuerdo con una investigación de The New York Times, esta campaña está encabezada por medios de comunicación propiedad del Kremlin como Sputnik y Russia Today, quienes se han esforzado por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en Ciudad de México dieron la voz de alarma sobre la expansión repentina y espectacular de Russia Today en el país. La embajada estadounidense afirma que la audiencia de Russia Today en español se disparó en Internet y pasó de 191,000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Estados Unidos sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y pone como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales. Y es que la relación de Morena con la dictadura venezolana fue añeja y profunda. Le vamos a contar una historia que reporteamos en 2007 y que publicamos en el libro Calderón Presidente, La lucha por el poder. Escuche, vea usted. El 5 de septiembre del 2006, unas horas antes de que ese mismo día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara formalmente presidente electo a Felipe Calderón, una joven llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México con pasaporte venezolano. Las autoridades de migración y de la Policía Federal en el aeropuerto la detuvieron porque no había datos de ingresos anteriores y porque presumían que podía transportar drogas o ser el contacto de algún grupo de la delincuencia organizada. Ese era el hecho, una detención de rutina. Pero la joven en cuestión no era un caso de rutina. Se puso muy nerviosa, exigió que no la esculcaran ni que se revisara su equipaje, alegando que tenía inmunidad diplomática y finalmente terminó pidiendo la intervención de la embajada de su país, de Venezuela. Hasta ahí, continúa el relato en el libro, todo era relativamente normal, dentro de toda la normalidad que implicaba el caso. Lo que lo hizo aún más diferente fue que la joven aseguró que era María Gabriela Chávez, la hija del primer matrimonio del presidente Hugo Chávez. La otra hija de ese matrimonio se llama Rosa Virginia, una joven de toda la confianza política de su padre. Ella fue, por ejemplo, la única que habló con su padre durante su muy corta reclusión post-golpe y quien organizó la resistencia del chavismo ante el golpe que lo había derrocado en 2001. La joven María Gabriela Chávez viajaba a México con documentos a nombre de otra persona. Aseguró que venía en una visita privada y que viajaba de esa forma por cuestiones de seguridad.
Llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México las autoridades venezolanas y después de las consultas pertinentes en Caracas, María Gabriela Chávez fue dejada en libertad. Estuvo en México una semana y, según la información disponible, sin una confirmación oficial, pero según fuentes inobjetables, viajó a un par de puntos de la República Mexicana y se reunió con varios operadores de la Coalición por el Bien de Todos, que era la que respaldó en el 2006 la candidatura de López Obrador. El hecho fue entendido desde el poder como la búsqueda de una comunicación directa del presidente Chávez con López Obrador, siendo Chávez además el único mandatario que no reconocía oficialmente el triunfo de Felipe Calderón. Nunca se divulgó públicamente la información de la llegada de la hija de Chávez con documentos falsos para no tensar más la situación política y la relación bilateral con el gobierno de Venezuela, ya entonces sumamente deteriorada. Desde ahí comienza esta historia. Bueno, ahí están estas historias que algunas son del pasado, otras del pasado muy reciente y otras son absolutamente actuales. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana 11 de la noche y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.